Resume todo aquello por lo cual Jesús apasionadamente se preocupa. Remember when the disciples said or asked Jesus if he would teach them how to pray? ¿Recuerdan que los apóstoles le habían pedido al Señor, enséñanos a orar? And in response to that request, he gave them what we call the Lord's Prayer. Y en respuesta a esa petición, les dio lo que conocemos como el Padre Nuestro. The reason they asked him to teach them to pray is because they were so amazed at his beautiful life of prayer. La razón por la cual le pidieron que les enseñara a orar es porque podían ver que su vida de oración era hermosa. Chapter 17 of John can become for us a beautiful model of how we should be praying. El capítulo 17 puede ser o debe ser para todos nosotros un hermoso modelo de cómo podemos y debemos orar. The things that we pray for personally, the needs that we have in our Las lives. cosas por las cuales pedimos, las necesidades que tenemos en nuestra vida, Our prayers for the people that we minister with. And las minister oraciones por las personas a quienes servimos, con quienes servimos. to. This prayer also has an amazing, just a vast perspective on the world and history. Y esta oración también tiene una perspectiva muy amplia sobre el mundo y la historia. I have felt like even more than the rest of the teaching, we need to come to this section with very deep humility. Y We need to come to this prayer okay, with humility. y tenemos y necesitamos, cuando leemos este pasaje y cuando lo estudiamos, tenemos que hacerlo con mucha humildad. Because Jesus is taking us into deep mysteries of God. Porque Jesús nos está llevando aquí a los profundos misterios de Dios. There's a sense in which we're on holy ground as we wrestle with this prayer. En esencia, cuando nos topamos con este capítulo, estamos en Tierra Santa. John never forgot the words of this prayer. Juan nunca olvidó las palabras de esta oración. He probably writes this 30 or 40 years afterwards. Él escribió esto posiblemente 30 o 40 años después. He never forgets the scene in which this prayer was spoken. Y nunca olvidó la escena, el escenario en el que fue dada esta oración. Our Lord has left the upper room with the disciples. Nuestro Señor ha dejado el aposento alto con sus discípulos. And he's passed through the vineyards that surround Y ha pasado a Jerusalem. través de los viñedos que rodean Jerusalén. Remember, he paused, he stopped in one of the ¿Recuerdan vineyards, que él paró en uno de los viñedos, picked up a grapevine, tomó una vid and he said, I'm the vine, you are the y les branches. explicó, yo soy la vid, ustedes las ramas? And then along the way, under this bright Passover moon, Y en todo ese camino iluminado por la luna llena, it says he lifted up his eyes to heaven de pronto levantó sus ojos al cielo and he prayed aloud to his Father. y oró en voz alta a su Padre. And the disciples were allowed into that blessed, Y intimate los moment. discípulos pudieron observar y contemplar ese momento de intimidad con su Padre. The Lord prays essentially for three things, three areas of concern. Hay tres áreas en la oración al Padre aquí en Juan 17. In the first 8 verses, the section I want to cover, Y la primera es la sección que yo quiero cubrir. he prays for himself. Ora por sí mismo. And he even prays that he would be glorified. Incluso ora por su glorificación. Friends, it's not selfish to pray for ourselves. Amigos, no es egoísta orar por nosotros mismos. Then he prays for the 11 disciples. Dos, después ora por los 11 discípulos. Two things, Dos cosas. that they be protected and they would be Que sean sanctified. protegidos y santificados. And finally, in Y Mark, finalmente, Mark covers that section, and then Steve will cover the final section. lo de orar por sus discípulos lo cubre Mark y la parte final la cubre Steve. Jesus prays for the whole church down through the La centuries. oración de Jesús por la iglesia en todos los siglos y edades. That includes all of us here today. Eso incluye a cada uno de nosotros aquí hoy. And that prayer is that we would be unified. Y esa oración es de que seamos unificados. Now let me ask one of you to please read verses 1 through 8, the entire. Entonces vamos a leer con voz de profeta del versículo 1 al 8. Sí. Voz de locutor. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado.
glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hasta el 8. Estaba lavado. 8. No, hasta el 6. Hasta el 5 ahí. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú enviaste. Muchas gracias. Now let's look again closely at verses 1 and 2. Ahora, examinemos detenidamente el versículo 1 y 2. Jesus prays for his own glorification, Jesús ora por su propia glorificación, that his obedience in this hour would bring glory to que God. su obediencia en este momento glorifique a Dios. There are actually 2 times in this section that Jesus asks to be glorified. Hay 2 ocasiones en este pasaje que Jesús pide ser glorificado. Verse 1, Versículo 1 and the second request is in verse 5. y la segunda está en el versículo 5. But let's look closely at verse 1. Veamos más detenidamente el versículo 1, por favor. Father, the hour has come. Padre, la hora ha llegado. Glorify thy Son, that the Son may glorify thee. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. He wants to be glorified by means of his death on the cross. Él quiere ser glorificado por medio de su muerte en la cruz. That's what he means by the words, the hour has come. Eso es lo que significa la hora ha llegado. 10 times John has used that phrase in this gospel. Dios veces ha usado esa frase Juan en el Evangelio. And through the gospel story, we've seen him move closer and closer and Y a closer to través the hour. del Evangelio vemos cómo la hora se va acercando. An hour he knew was coming. Una hora que él sabía que iba a llegar. It'll be an hour of just profound crisis, Y va a ser una hora de crisis profunda. when he personally confronts, terrifying powers of Satan and evil and hell. Cuando él tiene que personalmente enfrentarse a los poderes de las tinieblas y el diablo y los demonios. So here he's asking to be glorified by means of the cross. Entonces está pidiendo aquí ser glorificado por medio de la cruz. All its agony, all its grief, Toda esa agonía y todo ese dolor. its bloodshed, and for Jesus it's loneliness. La sangre que él derramó, su soledad que va a experimentar. Now, he is not selfishly asking for personal glory. Ahora, él no está egoístamente pidiendo gloria personal. He's not thinking about having the honor of dying a martyr's death. Él no está pidiendo el honor de morir como un mártir. He's not like the Muslim suicide bombers in our Él world no today. es como los suicidas musulmanes que se inmolan con las bombas. They believe they'll have special rewards in paradise if they destroy Porque themselves and ellos others. creen que si se destruyen a sí mismos van a tener recompensas especiales en el paraíso. Jesus has nothing to do with that, Jesús no tiene nada que ver con eso. because he finishes verse 1 by stating his purpose. Porque termina el versículo 1 estableciendo su propósito. For his Father God to be glorified through his death. Para que también tu Hijo te glorifique a ti. A couple of times in our teaching with you, we have talked about what it means to be, that word glorified, what it means. Un par de veces en estas enseñanzas hemos explicado lo que glorificar significa. Yeah, how is someone glorified? ¿Cómo alguien es glorificado? The biblical word means La palabra bíblica significa to reveal hidden riches, revelar riquezas escondidas, eso significa. or to manifest hidden value. O manifestar valores escondidos. Our own sun in the sky is a good example. Nuestro sol en el cielo es un buen ejemplo. It is so brilliant, we say that's glorious. Es tan brillante que podemos decir brilla gloriosamente. Because the gases that make up the sun, Porque los gases que forman al sol they're being consumed, están siendo consumidos and they manifest a brilliant light. y manifiestan una luz brillante.
Jesus himself will be glorified that way. Jesús va a ser glorificado de la misma manera. As he dies on the cross, Conforme muere en la cruz, the glory of God's plan of redemption will be la plain to the world. gloria del plan redentor de Dios va a brillar en su máxima intensidad. That's how Jesus will be glorified. Así es como va a ser glorificado Jesús. Remember in John chapter 1, Recuerdan en Juan capítulo 1, John introduced in the very first few verses the glory that they would see in Jesus. Juan introduce la gloria que vieron en Jesús. Vimos su gloria. John 1:14 says Juan 1:14 dice, the word became flesh and dwelt y el among verbo us, se hizo carne y habitó entre nosotros, and we beheld his y glory. vimos su gloria. What is that glory? ¿Cuál es esa gloria? Well, that same verse says Jesus was full of grace and truth. El mismo versículo 14 dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. And for John, the 3 years with Jesus, Y para Juan, esos 3 años con Jesús, he saw those beautiful inner qualities of grace and él truth vio in Jesus. esas cualidades de gracia y de verdad en la vida de Jesús. So the disciples saw Jesus' glory there. Entonces, los discípulos vieron la gloria de Jesús ahí. But the glory Jesus is speaking about here in John 17 Pero la gloria de la cual está hablando Juan aquí en el capítulo 17 this is so much greater. es mucho más grande. His death on the cross, Su muerte en la cruz, something that's been hidden to the world, will now be algo que ha made estado public. escondido para el mundo, ahora va a ser expuesto. For those who will have spiritual eyes to see, they will see Jesus as the Savior of the world. For High those- and lift, for those who have spiritual eyes to see, Para aquellos que tengan ojos espirituales para ver, they'll see Jesus high van a and ver lifted a up Jesús as the Savior of the levantado, world. van a ver a Jesús exaltado como el Salvador del Now mundo. in verse 2, Jesus tells his Father Ahora en why, el versículo 2 Jesús le dice a su Padre, why he needs this glory. ¿por qué necesita esta gloria? Since thou hast given him power over all flesh, Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, to give eternal life to all para whom que dé thou vida hast eterna a given todos him. los que le diste. God has given his Son power over all flesh. Dios le ha dado a su Hijo poder sobre toda carne. He's the Lord. Él es el Señor. He's sovereign over all Él es humanity. soberano sobre toda la humanidad. He has the right to rule the nations. Él tiene el derecho de gobernar las naciones. And this comes by means of the cross. Y esto viene por causa de la cruz. And it's confirmed all throughout the New Testament Y está writings. confirmado a través de todas las enseñanzas del Nuevo Testamento. One great example is Philippians 2. Un gran ejemplo es Filipenses capítulo 2. Turn there, Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2, por favor, alguien que lo busque. And someone please read verses 8 through Y 11. alguien léanos del versículo 8 al 11. Filipenses capítulo 2, del 8 al 11. Cecilia. Amén. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hasta el 11. Amén. Sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Again, think of the flow here. Jesus was obedient unto death. Otra vez, mira el flujo, el proceso aquí. Jesús fue obediente hasta la muerte. And in going to the cross, God vindicated him by raising him from the dead. Y después de morir en la cruz, Dios lo vindicó levantándolo muy alto. Then he ascended to heaven, Ascendió al cielo, sit at the right hand of the se Father. sentó a la diestra del Padre. And all humanity eventually will have to bow before his Y sovereignty toda as la Lord. humanidad, va a llegar el día en que toda la humanidad tendrá que arrodillarse And delante de Jesús. his Father is ultimately glorified. Y eso es con el fin de que el Padre sea glorificado. Think about the close of Matthew's gospel. Piensa en el Evangelio de Mateo. Jesus stands in resurrection glory before his disciples. Jesús está levantado en gloria después de su resurrección. Remember what he says in Matthew 28:18? ¿Recuerdas lo que dice en Mateo 28:18? Someone know the verse? ¿Alguien sabe el texto? Toda potestad me es dada. Potestad me da en el cielo y en la tierra. Amen.
So because of the cross, Entonces, por causa de la cruz, he stands sovereign over satanic powers of sin and death and Él hell. está entronizado sobre los poderes satánicos y humanos. Remember Colossians 2:15. ¿Recuerdan Colosenses 2:15? The apostle writes that on the cross, El apóstol escribe que en la cruz Jesus disarmed the Jesús principalities desarmó and the a los powers principados y a las potestades and made a public example of y them, los exhibió públicamente, triumphing over them in the cross. triunfando sobre ellos en la cruz. So Jesus' prayer in John 17, Entonces, Jesús, his prayer in John la oración 17, de Cristo en Juan 17 it's been answered. ha sido contestada. In the cross, Jesus was En la glorified. cruz Jesús fue glorificado, His lordship was revealed. su señorío fue revelado. Now, there's another reason Jesus asked to be glorified Ahora, in the cross. hay otra razón por la cual Jesús pide ser glorificado en la cruz. The last phrase in verse 2, Es la última frase del versículo 2. to give eternal life to all Para whom thou dar hast vida given him. eterna a todos los que le diste. See, this speaks of Jesus' ministry as the Savior of the world. Entonces esto habla del ministerio de Jesús como el Salvador del mundo. Jesus came so we could be born again. Jesús vino para que podamos nacer de nuevo. John 3:16 and Juan 17 3, make that so 16 y clear. 17 es muy claro. And Jesus said, I didn't come to judge the world, Y I came Jesús to dice, no he save the venido world. a condenar al mundo, he venido a salvar al mundo. So through his death on the cross, Entonces a través de su muerte en la cruz, he's the source of all redemptive life. Él es la fuente de toda vida redentora o de toda redención en la vida. For anyone who will come to him. Para todo aquel que venga a Él. Now, what kind of life does he offer? Ahora, ¿qué tipo de vida ofrece? Well, look at verse 3. Mira lo que dice el versículo Because 3. there he defines eternal Aquí life. es donde Él define la vida eterna. And this is eternal life. Y esta es la vida eterna. That they know thee, the only true God, Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, and Jesus Christ whom thou hast y sent. a Jesucristo a quien has enviado. That is real life. Esa es la vida real. Coming to know God the Father Conocer a Dios el Padre and to know his Son Jesus y conocer a su Hijo Jesús in a deeply personal way. en una forma profunda. That's what fills life to the full. Eso es lo que nos lleva a tener una vida abundante. And it's a quality of life that begins at conversion. Y es una cualidad de vida que empieza desde la conversión When you're saved, you enter into eternal life. y te salva para que entres a la vida eterna. But it lasts forever Pero dura para siempre. and ever and ever. Y para and siempre, y ever para and ever. siempre, y para siempre, y para siempre. That's what Jesus means here. Eso es lo que Jesús quiere decir aquí. I told you I just turned 65 years old. Les conté que acabo de cumplir 65 años. And one thing I've learned is that my Father God is the most interesting being imaginable. The most interesting being that we can, you can think about. Do you think that? Yeah, my Father God. Y yo ahora mucho más que antes creo y estoy convencido que mi Padre Celestial es la persona más maravillosa que uno puede conocer y seguir conociendo en esta vida. The longer I walk with Him, the more amazed I am. El más tiempo que pasa y el más tiempo que le sirvo, lo más que me sorprende conocerlo. But I can only come to know Him through Jesus Christ. Pero únicamente lo puedo conocer a través de Jesús. The world around O us sea, el mundo alrededor nuestro is filled with boredom and loneliness and misery. está lleno de cargas, de miseria, de soledad. And you see all the desperate attempts that people make to find happiness. Y puedes ver claramente todos los intentos de la gente por encontrar la felicidad. The world makes all kinds of promises, El mundo hace todo tipo de promesas, but it never comes through with the adventure and the fulfillment that it promises pero us. nunca puede cumplir sus promesas de dar felicidad y dar plenitud. But when we walk with our Heavenly Pero cuando Father, caminamos con nuestro Padre Celestial, when we're in fellowship with His Son cuando estamos Jesus, en compañerismo con su Hijo Jesús, being empowered and filled by the Holy Spirit, siendo fortalecidos y con el poder del Espíritu Santo, every day is an adventure. cada día es una aventura. When my wife and I talked about getting married, Cuando mi esposa y yo nos estábamos por casar, I said to her, yo le dije a ella,
I can't promise you that we'll ever have very much money. No te puedo prometer que siempre vamos a tener mucho dinero. But I promise you, if we follow Jesus together, Pero te prometo que si seguimos a Jesús juntos, you'll never be bored. nunca te vas a aburrir. Amen? The fellowship of the Trinity, the Father, the Son, and the Y Spirit. eso es porque el compañerismo con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, They're creative. son creativos, They're imaginative. son imaginativos, They're innovative. son innovativos, innovadores. And that's why life is abundant and full. Y eso es por lo que la vida es abundante y plena, Just like Jesus promised. tal como Jesús prometió. That's the kind of life everybody longs for. Ese es el tipo de vida que todos desean tener. That's eternal life. Esa es la vida eterna. Amen? Amén. Now, Ahora, in verses 4 through 8, en to the end of our versículos passage, 2, Jesus 4 al 8, reviews his ministry on earth. Jesús revisa su vida en la tierra. He looks back over his years of public ministry. Ve hacia atrás a sus 3 años de obra pública. And for the second time, he asked to be glorified, Y por segunda vez pide ser glorificado. but in a different way and for a different Pero en reason. una forma diferente y por una diferente razón. Traduce y toman agua a la vez. 5 años. Lo que hace la mano es el de atrás. All right, let's read verse 5. Estoy traduciendo cómo toma agua, ¿sí o no? Eso. Jesus gives living water. Jesús nos da el agua viviente. All right, read verse 5. Versículos. The second request to be glorified. La segunda vez que pide ser glorificado está en el versículo 5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesus is asking the Father Jesús le está pidiendo al Padre if he can resume his full expression of si deity. él o sea, él está aquí resumiendo. Yeah, he wants to resume Él quiere resumir the full expression of his deity, la expresión total de su deidad. because he laid that aside when he came into the Porque world. cuando él vino, él se despojó de su deidad. So Jesus took on himself the limitations of humanity that we Entonces, have. Jesús escogió tener las limitaciones que nosotros como seres humanos tenemos. So when Jesus was on the earth, he didn't go around showing what God is like. Entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, despojado de su divinidad, estuvo mostrando cómo era Dios. He shows us how redeemed humankind will behave. Él mostró cómo el redimido, el ser humano redimido se debería comportar. He showed us what a man who's filled up with God looks like. Nos mostró cómo se ve y cómo se comporta un hombre lleno de Dios. Man indwelt by God. Hombres investidos de Dios. Man as God intended us to be. Hombres tal y como Dios nos diseñó y nos creó para ser. And what we see in Jesus Y lo que vemos en Jesús, in the Gospels, en los evangelios, in the days of his flesh, en los días de su carne, is perfect humanity. es la humanidad perfecta. His deity was hidden. Su deidad estaba escondida, despojada. He didn't give up his deity. Él no mostró su deidad, You can't give up what you are, your essential being. sino que él se despojó de eso y se hizo como nosotros. But he gave up the right to exercise his deity. Pero pudo ejercitar su deidad, o tenía el derecho de ejercitar su deidad. And now, because his redemptive work will be done on the Y ahora, cross, porque su obra redentora va a ser consumada en la cruz, he's asking the Father to restore to him the full le expression está of that deity. pidiendo al Padre, restáurame la deidad total que yo soy. It was creative deity. Es una deidad creativa. It was his even before the creation of the Él ha world. sido Dios desde siempre, aún antes de la creación del mundo. So in a sense, Entonces, en he's esencia, asking for the resurrection and then for the ascension. está pidiendo la resurrección
y la ascensión. That the Father would raise him from the dead Que in el glory, Padre lo resucite de los muertos en gloria and then later cause him to ascend to heaven, y que luego ascienda al cielo a la diestra to de be Él. once again with the Father in heaven as he was before Para he came to estar earth. otra vez en su Padre, en el cielo, como estaba antes de venir a la tierra. And he says he needs this glorification to continue work. Y Él explica aquí que necesita esa glorificación para continuar con la obra. Look at the verse carefully. He will Mira offer, el texto detenidamente. he will offer eternal life Él ha ofrecido vida eterna to everyone that the Father brings to a him. cada uno que el Padre le trae a Él. The ones that God has chosen for salvation. Aquellos que el Padre ha escogido para salvación. And this saving work will continue through every generation of human Y history. la obra redentora va a continuar por cada generación de la raza humana. See, it is as God that Jesus gives us eternal life now. Entonces, aquí es Dios que nos da vida eterna por medio de Jesucristo. Several passages in Colossians and in Muchos Hebrews pasajes en Colosenses, en Hebreos, make that very clear. hacen eso muy claro. I'll just quote one. Solamente voy a mencionar uno. Hebrews 1 Hebreos verse 3 1, versículo 3. proclaims this. Proclama esto. Jesus now reflects the glory of God Jesús ahora refleja la gloria de Dios and bears the very stamp of his nature, y es la imagen misma de su sustancia. upholding the universe by the word of power. Y sostiene el universo entero con la palabra de su poder. Hebrews 1:3, that's the activity of Jesus right now in heaven. Hebreos 1:3 nos da cuál es la actividad de Jesús ahora mismo en el cielo. Now, Ahora, let's look closely at three things that Jesus can say he accomplished in his ministry on earth. veamos de cerca las tres cosas en el inciso B que Jesús evaluó que cumplió aquí en la tierra. And all three things are focused on the disciples, the Y 11 estas men tres with him. cosas están enfocadas en los discípulos, esos 11 hombres con él. First he says, I glorified thee Primero on dice, earth. yo te he glorificado en la tierra, versículo 4. Yeah, read the versículo 4. Ok, dice, Por yo favor. te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. And implied is that the disciples watch, they understand Y his eso obedience. implica que los discípulos vieron y entendieron la obediencia de Jesús. Throughout his entire life on earth, A través de toda su vida en la tierra, he glorified God by perfect obedience to the will él of God. glorificó a Dios por una perfecta obediencia. There's only one act of obedience left for him. Solamente quedaba un acto de obediencia pendiente, It's the cross. la cruz. And he talks of it as if it's already been accomplished. Y lo habla como si ya hubiese sido terminado, como si ya hubiese sido cumplido. The cross was the glory of Jesus because it was the completion of his work. La cruz es la gloria de Cristo porque es con lo que completó su obra. Jesus had come into the world to speak of the saving love of God. Jesús vino al mundo a hablar del amor salvador de Dios. But in addition to speaking, he was going to show us the love of Pero no God. solamente con palabras, sino también lo iba a demostrar con hechos. See, if Jesus had stopped short of the cross, Si Jesús no hubiera ido a la cruz, it would have proved that there's something the love of God cannot do, hubiera probado que hay algo en el amor de Dios que no puede hacer. or something that the love of God will not do. O algo que el amor de Dios no va a hacer. But Jesus died for our sin. Pero Jesús murió por nuestros pecados. He completed his task. Él completó su tarea. His cry rang out from the cross, "It is finished." Cuando Él estaba crucificado dijo, consumado es. And he glorified God by completing that saving task. Glorificó a Dios completando esa tarea de salvación. And the disciples were watching the entire Y time. los discípulos estuvieron viendo eso todo el tiempo. The second thing he accomplished, La segunda cosa que Él logró, verse 6, versículo 6, says of the disciples, "I manifested thy name le to them." dijo a sus discípulos, he manifestado tu nombre a ellos. So read verse 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra.
He's saying the disciples know how I have lived. Está diciéndoles, ellos saben los 11 cómo he vivido. He says, I've revealed your name, Father, to my disciples. He revelado tu nombre a mis discípulos. The idea of a name is a very important theme in the Bible. La idea del nombre es un asunto muy importante en la Biblia. I think Steve focused on this the most Creo in que his teaching. Steve nos enseñó un poco acerca de lo que significa el nombre. Because the name represents the totality of the Porque person, el nombre identifica a la persona, representa su totalidad. the inner character of the El person. carácter mismo de la persona está en su nombre. In Exodus 3, it was important for En Éxodo Moses. 3 era importante para It Moisés was important for Moses to know the name of God, conocer el nombre de Dios, the I am name, el nombre yo soy. so he could tell the Israelites Entonces, para que él le pudiera decir a los israelitas who their savior from Egypt really was. quién realmente era su salvador de Egipto. Jesus bears that name of God Jesús lleva ese nombre de Dios in his many I am sayings in John's en sus muchas declaraciones cuando dijo yo soy en el Evangelio de Juan. Jesus is saying here, he's revealed the name of God to his disciples. Entonces Jesús aquí dice que le ha revelado el nombre de Dios a sus discípulos. And that name, I am, Y ese nombre, yo soy, speaks of the resources of God out of which he lived. habla de los recursos de Dios de los cuales él dependió. And Jesus' attitudes and his actions Las tell the story. actitudes de Jesús y las obras de Jesús nos cuentan la historia. The way he reacted to crises, La forma como él reaccionaba en las crisis, his calmness, his serenity of su paz, spirit, su serenidad de espíritu, his compassion for the su weak, compasión por los débiles, the tenderness and love in everything he did. su ternura y su amor en cada cosa que hizo. So his disciples began to learn the secret of Para que sus discípulos aprendieran el secreto de descansar drawing on the great I am. en el gran yo soy. They learned that Jesus lived in the Father, Aprendieron que Jesús vivió en el Padre drew on the resources of the Father, y descansó en los recursos del Padre, and they're learning that they too can live in Jesus the same way he lived in the para Father. que ellos aprendieran a depender, así como Jesús del Padre, ellos de Jesús. The result was the last phrase of verse Y el 6. resultado es la última frase del versículo 6. They've kept my word. Han guardado tu palabra. It literally means they've observed, they've paid attention to it, Literalmente significa observaron, pusieron atención, entendieron. and it's made a difference in their behavior. Y ha hecho una diferencia en su conducta. His disciples listened and listened until it began to make sense. Sus discípulos oyeron y oyeron hasta que tuvo sentido. And as Jesus left them and gave them the Spirit, Y conforme Jesús se fue y les envió su espíritu, they'd be able to draw on the same spiritual resources Jesus drew pudieron from. entonces depender y sostenerse de los mismos recursos que Jesús dependió y se sostuvo. This is true for us as well. Eso es verdad para nosotros también. Keeping His word means we'll learn. Guardar su palabra significa también We will draw more and more on the que life of vamos God. a depender más y más y vamos a hacer uso y echar mano de esos recursos. The life that's made available to us in the Son. The life is motivated. It's available to us. the La same life. vida del Hijo está disponible para nosotros, así como estuvo para Jesús la vida del Padre. Jesus says, I am the great I am. Jesús dijo, yo soy el gran yo soy. And I will be for each one of you whatever you need me to Y be. yo voy a estar con ustedes todos los días, cada vez que me necesiten. Any resource you need. Todos los recursos están a tu disposición. Amen. A nuestra. Now, his final accomplishment. Ahora, el último logro. Well, he said, I glorified thee on earth in verse 4. El primero es, yo te he glorificado en la tierra. They know my obedience. Ellos han visto mi obediencia. I manifested thy name to them in Dos, verse he 6. manifestado tu nombre a ellos, versículo 6. They knew how I drew on the life of the Father. Ellos vieron cómo yo dependí de tus recursos. And then in verses 7 and 8, Y en los versículos 7 y 8, says, I've given them the words which thou, Father, Jesús gave me. dice, les he dado las palabras que me diste. The disciples have heard his words and they believed in his words. Los discípulos han escuchado sus palabras y han creído en sus palabras. So read verses 7 and 8. Versículos 7 y 8 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado,
Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. So it's these convincing words that Jesus came to give his disciples. Entonces, estas palabras convincentes que Jesús trajo a sus discípulos, He came to teach these men a completely different way of living life. Él les vino a enseñar con esas palabras una manera totalmente diferente de vivir. He offered them a radical change in their relationship with Les God. ofreció un cambio radical en su relación con el Padre Celestial. I mean, just recall the words of Jesus in the Sermon on the O Mount. sea, solamente recuerda las palabras de Jesús en el monte, en el Sermón del Monte. The words of the Beatitudes basically speak Las palabras de actitud básicamente hablan a completely different approach to life than the world embraces. de un enfoque totalmente opuesto a lo que el mundo tiene. Blessed are the poor in spirit, Bendecidos los pobres en espíritu, for theirs is the kingdom of heaven. porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are those who mourn, Bienaventurados los que lloran, for they shall be comforted. porque serán consolados. Blessed are the persecuted, Bienaventurados los perseguidos. blessed are the pure in heart, Bienaventurados los puros de corazón. blessed are the merciful, Bienaventurados los misericordiosos. blessed are the peacemakers. Bienaventurados los For pacificadores. theirs is a spiritual resource the world doesn't know anything about. Porque ellos tienen a su disposición los recursos espirituales que el mundo no conoce. We are offered the kingdom of God, Se nos ha sido ofrecido el reino de Dios. and all of the resources of God are available to us. Todos los recursos de Dios están disponibles para nosotros. So Jesus had described all of these things. Entonces Jesús ha descrito todas estas cosas. And now, as Jesus prays, the disciples are listening in. Y ahora, conforme Él ora, los discípulos están oyendo. And little by little, the Y poquito a disciples poquito, are beginning to catch on, to understand. Los discípulos están entendiendo, están captando finalmente. Think about the last passage that Jeff just took us through. Piensen en el último pasaje en el que nos trajo Jeff. They just barely begun to understand. Por fin dijeron, ahora ya entendimos. Read again in chapter 16, Leamos otra vez en el capítulo 16, verses 29 and 30. versículo 29 y 30. Y se le dijeron a sus discípulos, o sea que ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. And I think when Jesus heard those words, Y creo que cuando Jesús oyó esas palabras, I don't know how this translates to Spanish, but in English we say, he heaved a big sigh of relief. no sé cómo sea el sentido de las palabras en el español, pero en el texto en inglés, el sentido nos muestra que fue como un gran alivio para Jesús. Amen. Because he says in verse 4 of our text, Porque dice en el versículo 4 de nuestro texto, I have finished the work which you gave me to do. he acabado la obra que me diste que hiciese. And in verses 7 and 8, En el versículo 7 y 8, because now they know. ahora ellos ya saben. My words at last have convinced them. Mis palabras por fin los han convencido. This is really amazing. Esto to es me. realmente sorprendente. This is what he came to do. Esto es lo que él vino a hacer. He's saying here, Lo que está diciendo aquí. to convince 11 men. Convencer 11 hombres. He doesn't mention the multitudes Él no dice que vino a convencer las multitudes, who rejected his message, abandoned los him. que rechazaron su mensaje y lo abandonaron. He didn't focus on how many people he healed physically. Él no se enfocó en cuántos miles sanó físicamente. He doesn't seem in agony over those who have abandoned him, like Él no Judas. estaba en tristeza y desanimado por los que lo habían abandonado, como Judas. No, he's concerned with these 11 No, men. él está enfocado en estos 11 hombres. And that, from a human perspective, that's all he had to show for his work. Y desde la perspectiva humana es lo único que tenía que mostrar en su trabajo. He said, that's enough. O sea, era su trabajo. Dijo, es suficiente, 11 son suficientes. These 11 men know 3 great things. Estos 11 hombres saben 3 grandes cosas. I glorified thee on earth. Glorifiqué a Dios en la I tierra, manifested thy name to manifesté them. su nombre a ellos And I've given them the words, y Father, les he dado that you las gave to me. palabras que el Padre me dio. And when the Holy Spirit comes at Pentecost, Y cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés,
It'll make all of this so real to them, so clear. Iba a hacer estas tres cosas tan claras para ellos. And those 11 men in the power of the Y Spirit esos 11 hombres, por el poder del Espíritu Santo, will turn their world upside down. voltearon el mundo de cabeza. The gospel, in a very few years, will circle the entire Mediterranean Muy Ocean. pocos años el Evangelio se esparció por muchos lados. The gospel will go to the ends of the earth. Y el Evangelio eventualmente invadió el mundo entero. Amén. So now, Ahora, Jesus entonces, is ready to Jesús return to his Father in está heaven. listo para regresar a su Padre en el cielo. So he can work through these men as his Father has worked through him. Así que Él puede trabajar a través de estos hombres, así como su Padre ha trabajado a través de Él. And this is the great program of God. Y este es el gran programa de Dios. Jesus says, Father, I have finished the work. Jesús le dijo al Padre, ya terminé mi trabajo. Now glorify me with you as Ahora before. glorifícame a mí como me glorificaste antes. Glorify me as God the Son, Glorifícame a mí como Dios el Hijo, so that I can uphold all things by the power of my word. para que yo pueda sostener todas las cosas con el poder de mi palabra. I can exercise authority over every event of human life. Puedo ejercer la autoridad sobre cada evento de la raza humana. I can work out your entire plan of salvation. Yo puedo hacer funcionar tu plan entero de salvación. And by the Holy Spirit, Y por el Espíritu Santo I can guarantee sanctification puedo garantizar la santificación to everyone to whom I've given eternal life. a cada uno a quien le has dado vida eterna. There's a beautiful verse in Hebrews chapter 5, Hay un verse hermoso 7. versículo en Hebreos 5:7. It describes this scene of Jesus at prayer. Describe la escena de cuando Jesús oraba. In the days of his flesh, Jesus offered up En prayers and los días de su supplications carne, Jesús ofrecía ruegos y súplicas with loud cries and tears con clamor y lágrimas. to him who was able to save him from death. Bueno, aquí, fíjense, como dice, ofrecía oraciones y súplicas con llantos fuertes o con llantos en voz alta. No, llantos, cries. Cry is to cry, right? Yeah, Jesus was crying. Dice, con llanto audible y lágrimas. Did you get the rest of it? He prayed to the Father who was able to save him from death, Ajá. and he was heard for his godly fear. Y aquí dice que a aquel que lo podía salvar de la muerte y fue escuchado por su temor a Dios. Aquí dice godly fear, temor a Dios. You can read it in your own Bibles. Hebrews Puedes 5, leerlo en 7. tu propio. Is that here is more clear? Ah, excellent. Then in Es Spanish? que está más claro acá o no. Aquí dice a causa del temor de Por eso, pero aquí dice a causa de su temor a Dios. Es más claro. Y luego clamor habla de llanto en voz alta, ¿no? O sea, no, sino ¡ah! Right? No, right? Yeah. God granted Jesus' request. Dios contestó la oración de Jesús. He was raised from the dead. Fue levantado de los muertos. He ascended into heaven Ascendió a los cielos so that he could complete this saving work. para que pudiera completar la obra redentora. And so we have his great word of redemption spreading all around the world. Entonces ahora tenemos su obra redentora esparcida en todo el mundo. See, God is still at work through incarnation. O sea, Dios sigue obrando a través de la encarnación. New life implanted into people. La vida de Dios es plantada en la gente. It's abundant life. Es una vida abundante. And it's life that can change the world. Y es una vida que puede cambiar el mundo. One thought in closing. Una última palabra de conclusión. If Jesus needed this fervency of prayer, Si Jesús necesitaba este tipo de oración ferviente, he's praying through a terrible crisis. orando en medio de una terrible crisis, But he's so focused on the people he loves and pero a serves. pesar de eso está enfocado en la gente a quien ama y a quien sirve. We're called to be men and women of the same fervency of prayer. as Somos Jesus. llamados a ser hombres y mujeres con la misma efervescencia o con el mismo fervor
We need to be people who pray out of the same godly fear that Jesus Que had. oremos por causa de nuestro temor a Dios. Be men and women of prayer. Que seamos hombres y mujeres de oración. Amén. Amén.